Mi nombre es Bravo Juan Manuel y voy a explicar las propiedades de las integrales definidas y el teorema del valor medio del cálculo integral. Las propiedades de la integral definida son las siguientes. La primera propiedad nos dice que si tenemos un factor constante dentro de un integrando, lo podemos sacar afuera de la integral. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos una integral definida en A y B de f de x, diferencial de x por un factor k. A este k lo podemos sacar afuera de la constante y nos va a quedar el k por la integral definida de a a b de f de x diferencial de x. La segunda propiedad nos dice que la integral de la suma algebraica de funciones finitas es la suma de la integral de cada una de ellas. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos la integral de a a b de f de x más g de x menos h de x. Todo esto por diferencial de x lo podemos expresar como la integral definida entre a y b de f de x más diferencial de x más la integral definida de a a b de g de x diferencial de x menos la integral definida desde a a b de h de x diferencial de x. La tercera propiedad nos dice que si en un intervalo AB tenemos un punto medio, un punto interior, vamos a tener lo siguiente. Tenemos un eje cartesiano donde tenemos el eje X y el eje Y. Tenemos un intervalo AB, una función definida en este intervalo y un punto interior al mismo. Esta propiedad nos dice que la integral definida entre a y b va a ser igual a la suma de la integral definida entre a y c más la integral definida entre c y b. Esto lo expresamos de la siguiente manera. La propiedad nos dice que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es igual a la suma de la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral desde c a b de f de x diferencial de x. Esto lo podemos probar de la siguiente manera. Primero resolvemos esta integral que tenemos acá y vamos a tener que la integral desde a a b de f de x diferencial de x, si aplicamos la integral, nos va a quedar f de x entre a y b. Y si aplicamos regla de Barrow, nos va a quedar f de b menos f de a. Luego aplicamos esta suma. Esta suma la podemos resolver en forma de columnas. Vamos a tener la integral que va desde a c de f de x diferencial de x igual más la integral que va desde c a b de f de x diferencial de x. Si acá aplicamos la integral, nos va a quedar f de x entre a y c, y esto nos va a quedar f de c menos f de a. En este caso nos va a quedar f de x entre c y b, y esto nos va a dar f de b menos f de c. Cuando hacemos la suma nos va a quedar la integral que va desde a c de f de x diferencial de x más la integral
que va desde C a B de f de x diferencial de x, y esto va a ser igual a la suma de f de c menos f de a más f de b menos f de c. Como tenemos f de c con signos contrarios, lo podemos cancelar y esto nos va a quedar f de b menos f de a, que es lo mismo que el valor que nos dio la integral desde a a b. Por lo tanto, demostramos que la integral desde a a b de f de x diferencial de x es igual a la suma de la integral que va desde a a c de f de x diferencial de x más la integral desde c a b de f de x diferencial de x. Y esto, con esto podemos demostrar que el área bajo la curva de esta función va a ser igual al área debajo de la curva de este segmento, de este segmento AC, más el área de C y B. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos una función o la integral de una función entre dos valores iguales, esa integral nos da de resultado 0. Por ejemplo, tenemos una función cuyos extremos son a y a de f de x diferencial de x. Aplicamos la integral y nos queda f de x entre a y a. Y esto es lo mismo que f de a menos f de a. Como son iguales, los cancelamos y esto nos quedó igual a 0 como queríamos demostrar. La quinta propiedad nos dice que si a una integral le cambiamos los extremos de integración, nos va a dar el mismo resultado pero con signo opuesto. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la integral desde a a b de f de x diferencial de x. Esto nos va a dar f de x entre a y b, y esto nos va a dar f de b menos f de a. Ahora bien, si cambiamos los extremos de integración, nos va a quedar b acá abajo, a acá arriba, de f de x diferencial de x. Esto va a ser igual a f de x entre b y a, y esto nos va a quedar f de a menos f de b. Podemos demostrarlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la integral definida entre 1 y 0 de x diferencial de x. Si aplicamos la integral nos va a quedar x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Y esto nos va a quedar 1 medio cuando reemplacemos 1 en x menos 0 sobre 2. Esto es lo mismo que 1 medio. Si tomamos esta misma función pero con los intervalos, pero con los extremos de integración cambiados, vamos a tener la integral entre 1 y 0 de x diferencial de x. Esto nos va a dar, al igual que arriba, x cuadrado sobre 2 entre 1 y 0, y esto va a ser igual a 0 sobre 2 menos, reemplazamos el 1 por x, 1 sobre 2, esto va a ser menos 1 medio. Como podemos observar, nos quedó el mismo resultado, pero con el signo cambiado. Ahora pasamos al teorema del valor medio del cálculo integral. Bueno, sea una función continua en un intervalo cerrado AB,
que tiene un mínimo y un máximo absoluto. Que tiene un mínimo y un máximo absoluto. A este intervalo AB lo dividimos en n subintervalos delta xy. En n subintervalos delta xy y vamos a tener lo siguiente. Tenemos un eje de coordenadas x e y tenemos una función que tiene un máximo y un mínimo. Esta función está definida entre a y b y dice que dividimos este segmento en n subintervalos delta xy. O sea, vamos a dividir este segmento en n delta xy, que si los proyectamos hacia nuestra función, se van a ir formando áreas de base delta xy y altura cada punto que vaya chocando con la función. O sea, se nos va a formar este área, pero en forma de rectángulos que van a ir definiendo nuestra área. Ahora bien, podemos seleccionar un punto interior de la función entre el máximo y el mínimo. Vamos a tener un f que lo vamos a llamar f de xy, que va a estar acá, y va a ser menor o igual al máximo y va a ser mayor o igual al mínimo. Dice mayor o igual porque yo puedo tomarlo en m, en el mínimo o en el máximo. Una vez que tenemos esto, vamos a multiplicar a cada miembro por delta x. Vamos a tener m por delta x y, o sea, por cada subintervalo delta xy, vamos a tener f de xy por delta xy y m por delta xy. De esta manera tenemos un área de base delta xy y de altura m. Por ejemplo, en este caso se nos va a formar una especie de rectángulo cuya altura es el máximo y cuya base es delta xy. Lo mismo va a pasar en este punto. Se nos va a formar un área rectangular de base delta xy y de altura f de xy, y acá va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener tres áreas muy pequeñas. Una vez que hacemos esto, aplicamos la sumatoria de 1 a n de estos delta xy. Aplicamos la sumatoria a cada miembro. Vamos a tener la sumatoria de i igual a 1 de m por delta xy. Acá también vamos a tener la sumatoria de 1 a n de f de xy por delta xy. Y acá también vamos a tener la sumatoria de i igual a 1 a n de m por delta xy. Una vez que aplicamos la sumatoria desde 1 a n de todos estos delta xy, al sumar todos estos subintervalos se nos va a formar este segmento AB, que lo vamos a denominar como b menos a. Es toda esta distancia. Por lo tanto, acá vamos a tener m por b menos a
este miembro lo vamos a dejar tal como está. Y en este lado nos va a quedar m por b menos a. Ahora, en este caso, ya vamos a tener dos áreas, pero de base b menos a, todo este segmento. Por lo tanto, vamos a tener dos áreas rectangulares que van a tener como base b menos a y de altura m mayúscula en este caso, que es el máximo, y acá vamos a tener un área que tiene como base b menos a y altura m. Vamos a tener dos áreas. Una llega hasta acá y la otra va a estar dada por toda esta altura. Una vez que llegamos hasta acá, vamos a aplicar límite cuando delta x tiende a 0 y n tiende a infinito. Aplicamos miembro a miembro y nos va a quedar límite de delta x que tiende a 0 y n que tiende a infinito de n por b menos a, el límite de delta x que tiende a 0 y de n que tiende a infinito de f de xy por la sumatoria de delta xy. Y acá también límite de delta x que tiende a 0 y de n que tiende a infinito de m por b menos a. Como estos factores son constantes, no se van a ver afectados por el límite, ya que no tienen delta x. Por lo tanto van a quedar como están, m por b menos a. El que sí va a cambiar es este miembro, que si nosotros aplicamos límite a esta sumatoria y vamos aumentando cada vez más el número de subintervalos, estas distancias que teníamos se van a hacer cada vez más pequeñas y van a ir aumentando. Por lo tanto, esta especie de áreas cuadradas que teníamos, que nos iban formando el área, van a quedar más definidas. Por ejemplo, esto se puede observar cuando tenemos un hexágono. Si nosotros aumentamos el número de lados, vamos a ver que cada vez nos va quedando una figura con más lados y cada vez se nos va a ir marcando más una circunferencia. En este caso pasa lo mismo, se nos va a ir definiendo la función a tal punto que nos va a quedar la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. O sea, nos va a quedar el área bajo esta curva, que va a estar entre m por b menos a y el máximo por b menos a. Quiere decir que el área bajo la curva va a estar entre este área mayor y este área menor. Una vez que determinamos esto, podemos decir que existe un punto f de x sub 0 que cumple con la siguiente condición. Vamos a tener la integral desde b a de f de x diferencial de x igual a f de x sub 0, va a ser un punto interior al máximo y al mínimo, por b menos a. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un punto interior, f de x sub 0, supongamos, vamos a hacer un gráfico aparte, tenemos nuestros ejes cartesianos y tenemos nuestra función. Acá tenemos n, acá tenemos a y acá tenemos b. Y dijimos que vamos a tener un punto f de x sub 0 de altura f de x sub 0 y base a menos b, o b menos a, perdón,
Entonces, este área rectangular que tenemos acá va a ser igual al área bajo la curva. A modo de ejemplo del teorema del valor medio del cálculo integral, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos la integral que va desde menos 1 a 1 de x más 1 diferencial de x. Como habíamos visto con el teorema del valor medio, decíamos que la integral desde a hasta b de f de x diferencial x era igual a f de x sub 0 por b menos a. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a f de x sub 0 por b menos a, que van a ser la diferencia entre los extremos de integración. Va a ser 1 menos, como este tiene valor signo negativo, va a ser 1 menos menos 1. Si sumamos estos dos y nos va a dar 2, entonces f de x sub 0 por 2 va a ser igual a la integral definida. Ahora calculamos el valor de la integral definida entre menos 1 y 1 de x más 1 diferencial de x. Esto va a ser, si aplicamos la integral, nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 más x entre 1 y menos 1, ambas. Y esto va a ser igual a 1 medio más 1 menos 1 al cuadrado es 1, 1 medio menos 1. 1 medio más 1 es 3 medios, menos 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Menos por menos nos queda más y nos va a quedar 3 medios más 1 medio, que es lo mismo que 4 medios. Podemos simplificar y nos va a quedar 2. Este es el valor de la integral, por lo tanto 2 va a ser igual a f de x sub 0 por 2. Podemos despejar este 2 pasando dividiendo, y el valor de f de x va a ser igual a 2 sobre 2, que nos da 1. F de x es igual a 1. En este valor, el valor de la integral definida va a ser igual a esta altura, que multiplicado por nuestro intervalo nos va a dar el área de la curva. Esto lo podemos verificar de la siguiente manera, haciendo la integral desde menos 1 a 1 de x más 1 diferencial de x es igual a f de x sub 0, que vale 1, por el intervalo que vale 1 menos menos 1, 2. Entonces la integral desde 1 a menos 1 de x más 1 diferencial de x va a ser igual a 2, como nos dio el cálculo de la integral.